Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Álvaro, yo soy parte del equipo docente de Derechos Humanos y después de haber hecho nuestra presentación en su momento, después de haber ya dado otra clase con alguna de mis compañeras respecto de lo que son los conceptos generales, el concepto de derechos humanos y sus características generales, es momento de hablar de un acontecimiento en realidad que es, obviamente está estrechamente vinculado a los derechos humanos desde ya, y que es un acontecimiento de la historia, pero que también tiene sus efectos en este presente, en este año, en este tiempo que vivimos en la actualidad, y que tiene que ver con lo que pasó en Argentina en la década del 70. Tiene que ver con lo que pasó en Argentina concretamente a partir del 24 de marzo de 1976. ¿Qué pasó en la Argentina el 24 de marzo de 1976? Entiendo yo que más de uno de ustedes lo sabe o tiene alguna aproximación de la información respecto de qué es lo que pasó ese día. ¿Es así o no? Entiendo que sí, que algo les debe sonar, porque lo vimos en la escuela secundaria o porque es momento también aquí, en esta facultad, en esta materia, de ver y de repasar y de reconsiderar qué fue lo que sucedió en la Argentina el 24 de marzo de 1976. El 24 de marzo de 1976 irrumpe en la Argentina un gobierno de facto. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de personas, concretamente militares, de distintas fuerzas, de las tres fuerzas, de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Ejército, tomaron el poder por asalto. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie los eligió democráticamente a través de elecciones. Por eso es un gobierno de facto, de hecho, no de derecho. Entonces, ese día, esa madrugada del 24 de marzo, se conformó en la Argentina, luego de desplazar, de derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón, que era una presidenta elegida constitucionalmente, o sea, votada por el pueblo, si bien fue votada como vicepresidenta, porque en realidad integraba la fórmula con su marido, el general Juan Domingo Perón, lo que sucedió es que muerto en el año 74 el general Perón, siendo presidente, quien queda, por el orden legal y constitucional de subrogancia, por la ley de acefalía, queda el vicepresidente. En este caso, la vicepresidenta era María Estela Martínez de Perón. Ella gobernó el país desde la muerte de Perón, del año 74 hasta el año 76. ¿Hasta qué día? Hasta ese 24 de marzo de ese año. Como les decía, ese gobierno constitucional fue derrocado por la fuerza a cargo de una junta militar que estaba integrada por un responsable de cada una de las armas. Uno del ejército, uno de la Fuerza Aérea y uno de la Marina. A partir de ese día, esto vamos a ver porque se explica por un contexto previo también a lo que fue esa década del 70 y lo que fue el terrorismo de Estado, que tiene que ver con, en realidad, también tiene que ver con los distintos golpes de Estado que los argentinos padecimos durante todo el siglo XX. Fueron 6 y empezó el primero de ellos siendo en el año 1930. ¿Qué pasó? En realidad, es importante destacar aquello que sucedió en realidad en 1955, que fue el 16 de junio del año 1965, un primer intento de golpe de Estado para derrocar al general Perón, que en ese momento era presidente, ya llevaba prácticamente o casi una década de presidencia, y habiendo hecho unas transformaciones, la verdad, muy esenciales, muy importantes para lo que era la economía y la cultura argentina, y bueno, distintos sectores de poder ligados a los sectores más conservadores, más reaccionarios, tomaron o intentaron, a través del bombardeo de la Plaza de Mayo, intentaron con esto el derrocamiento de Perón. Ese bombardeo de la Plaza de Mayo, que estuvo a cargo de la Marina, y la Fuerza Aérea, perdón, es un bombardeo que ocasionó en realidad fue una catástrofe, en el sentido de que fueron alrededor de 300 las personas que fallecieron, que estaban en la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos niños, particularmente un colectivo que llevaban niños que salían de la escuela, que bueno, todos fallecieron a consecuencia de ese bombardeo que tenía como finalidad el derrocamiento de un gobierno constitucional. Y esto es importante destacarlo porque es un hecho de la historia muy importante. Luego, finalmente sí, ese mismo año el gobierno de Perón va a ser destituido por un golpe de Estado, y ahí vamos a
continuar, digamos, con esta sucesión. Este es otro paso, otro escalón de lo que es la sucesión de golpes de Estado en la Argentina. Otro fue el del año 1966, a cargo del general Onganía, que en este periodo de tiempo, durante esta dictadura, se produce también un hecho que para nosotros es importante destacarlo como previo y como antecedente de lo que es el terrorismo de Estado, que tiene que ver con la Noche de los Bastones Largos, que fue una irrupción de esta dictadura de las fuerzas militares en las universidades y de alguna manera la proscripción de la realización de la política dentro de las universidades. O sea, no se le permitió más la vida política a los centros de estudiantes, se derrocaron las autoridades que habían sido elegidas por los distintos estamentos en cada una de las universidades, y esas autoridades fueron reemplazadas por representantes de la dictadura de Onganía que, bueno, había tomado de alguna manera las universidades como modo, obviamente, de hacer un control cultural, digamos, un control de los contenidos de la educación universitaria argentina, y que, obviamente, a partir de ahí se empiece con nuevos paradigmas que eran los que ellos querían implantar en ese momento. También durante este periodo de golpe de Estado se da una situación, un suceso histórico muy importante para la Argentina y que tuvo que ver con el Cordobazo, que tuvo que ver con esa rebelión popular conformada esencialmente por trabajadores, obreros, industriales y por estudiantes que lo que pretendían era el cambio de condiciones de vida de alguna manera de ese momento, y al momento de salir a la calle, esto se produce en Rosario también después, y al momento, digo, de hacer esa protesta fueron brutalmente reprimidos y muchos de ellos fallecieron. Esto también fue obra de otra de las dictaduras, que, como decía, es aquella que empezó en el año 1966. Pero bien, luego de esta, la más importante, en realidad, viene a darse en el año 1976, que es de la que nosotros vamos a hablar ahora, y que tiene que ver, como les dije antes, con el derrocamiento de la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, la viuda de quien había sido electo presidente, el general Juan Domingo Perón. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a este punto, digamos, ¿no? de una dictadura? Y eso en realidad se explica de alguna manera por algo que ustedes después van a ver bien en la clase que viene, pero que tiene que ver con, o en otra clase en realidad, que tiene que ver con lo que es la consolidación de un sistema económico. La dictadura vino para eso. La dictadura en la Argentina, o sea, este asalto del poder a cargo de los militares en la Argentina, tuvo que ver con un objetivo esencialmente económico. Bien, tuvo que ver con que esos militares, apoyados obviamente por factores de poder de la Argentina, nacionales e internacionales, lo que quisieron hacer es consolidar el sistema capitalista. Porque todo lo que tuviera un sentido de revelación frente a ese sistema, un sentido de quebrar los esquemas de ese sistema capitalista, tenía o debía ser, como el mismo sistema lo dijo, aniquilado, y ese aniquilamiento debía venir por parte del propio Estado. Con lo cual, para que ustedes se den una idea, y esto es lo que nosotros recalcamos siempre y es muy importante, que ustedes sepan que el principal objetivo de la dictadura fue un objetivo económico y que tenía que ver con consolidar el sistema capitalista. Pero para eso, para poder lograr ese objetivo final, lo que en la Argentina sucedió fue justamente la instauración de un sistema de terror, que era el terrorismo de Estado, un sistema de propagar el miedo en toda la Argentina, en toda la sociedad, propagar el miedo a través de distintas acciones que la dictadura llevó adelante con el objetivo de reprimir, de secuestrar, de matar a todas aquellas personas que eran disidentes políticos de estas ideas capitalistas o de esta forma de Estado que la dictadura vino a consolidar y defender. Todo aquel que estuviera en contra o se manifestase afín a sistemas alternativos distintos al capitalismo, iba a ser perseguido por la dictadura. Por eso, cuando nosotros preguntamos quiénes eran los perseguidos por la dictadura, lo que ustedes nos tienen que decir es justamente los disidentes. Toda aquella persona nacional o extranjero que, estando en la Argentina, sea disidente a lo que era, o sea, contrario a lo que fueran esos objetivos de la dictadura, iba a ser reprimido por la dictadura.
Iba a ser no solo reprimido, no solo secuestrado primero, sino reprimido y hasta eventualmente privado de su vida, o sea, muerto por la dictadura, porque la dictadura tenía como único objetivo, como dije antes, el aniquilamiento de lo que ellos llamaron, lo que ellos llamaron la subversión. Entonces, el terrorismo de Estado, como decimos, fue un método que se trató justamente de la utilización de todos los recursos del Estado para proceder desde el Estado, o sea, los gobernantes, a la violación masiva de derechos civiles y políticos, esencialmente de la población, pero también de derechos económicos, sociales y culturales. Cuando nosotros hablamos de derechos civiles y políticos, recuerden que hablamos de todos aquellos derechos que hacen al individuo, a la persona en sí, digamos, que el Estado reconoce y que tienen que ver con la consideración de su personalidad, su nacionalidad, el derecho a la seguridad, el derecho electoral, o sea, el derecho a poder elegir las autoridades. Por eso, el primer derecho que viola la dictadura en el momento mismo en el que ataca de facto y asume el poder, son los derechos electorales, son los derechos que tienen que ver con la posibilidad de que las personas elijan a sus representantes y que nadie se las imponga de facto. Estos son justamente los derechos políticos en su variante electoral, que tiene que ver con la elección libre por parte de los ciudadanos de la persona que el ciudadano elige para que la gobierne. Bueno, este fue el primer entonces derecho que la dictadura violó, porque no permitió que nadie elija si se quería o no ese gobierno, sino que simplemente lo que hizo la dictadura es asaltar el gobierno por la fuerza y desplazar al gobierno democrático. Entonces, una vez que la dictadura se instaló en el poder, lo que empezó a hacer es justamente esto, la utilización de todos los recursos del Estado para lograr ese objetivo de aniquilamiento, para lograr la consolidación del sistema capitalista. Y para eso, insisto, ¿cómo lo hizo? Utilizando oficinas del Estado, autos del Estado, sueldos del Estado, personal del Estado. Todo eso lo utilizó de un modo sistemático para la represión de ciudadanos argentinos y extranjeros que eran considerados disidentes de las ideas de la dictadura. Y así es que empezó a implementar su modus operandi. Recuerdo y destaco esto, que ustedes saben que en la Argentina tenemos, como en todos los países, un orden de jerarquía de normas. La norma más importante en nuestro país, ¿cuál es? Es la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora bien, cuando la dictadura llegó, ¿saben lo que hizo? Desplazó, derogó, suspendió esa Constitución Nacional, que es la misma que más o menos nos rige en la actualidad, si bien fue reformada en el año 94, pero digo, la Constitución en sí, que nace para los argentinos en 1853, es en esta dictadura del 76, se deja suspendida. ¿Y qué hace la dictadura? Implementa lo que se llamó el Estatuto para el proceso de reorganización nacional. ¿Por qué se llamó así? Porque la dictadura se autodefinió, se autopercibió como que venía a reorganizar el país, a reorganizar el Estado. Entonces así se denominó el proceso de reorganización nacional. Para eso hizo un estatuto que era un conjunto de normas que lo primero que decía, la primera norma de ese estatuto era que ese mismo estatuto iba a estar por sobre las normas constitucionales. Entonces, de alguna manera, o de todas maneras, lo que hizo la dictadura fue decir, bueno, acá están las normas que nos rigen a nosotros, que esencialmente lo que tenían que ver era con esta permisión que se dio a sí misma la dictadura de poder secuestrar personas, eliminar personas, hacer desaparecer personas y también robar los bebés de las mujeres que eran detenidas, desaparecidas, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta forma es, o esta iniciativa, o esta herramienta fue la primera que utilizaron. Decir, acá está la norma fundamental del país, que es la que nosotros hicimos, y la Constitución queda de lado. Esto es lo que, de alguna manera, le permitió a la dictadura tener una declamación de cierta legalidad de todas las barbaridades y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que hacía. Entonces, cuando esto sucedió y empezó a pasar, ¿qué hizo la dictadura? No toma el poder, establecer un método sistemático de represión y aniquilamiento de personas. ¿Cómo lo hacía?
a través de la utilización, como les dije, de los recursos del Estado, privaban de libertad a cualquier militante político disidente, o sea, lo detenían, lo conducían a centros clandestinos de detención que estaban diseminados a lo largo de todo el país. Había alrededor de 500 centros clandestinos de detención y tortura y exterminio en la Argentina, y entonces las personas eran conducidas a esos centros clandestinos de detención para luego de ello, intentar sacarle información respecto de otros compañeros de militancia de aquella persona que estaba detenida, y luego de ello, a través siempre del método de la tortura, ¿no? Y luego de esto, de torturarlos, de vejarlos, de afectar su integridad física y psicológica, lo que la dictadura hizo con estas personas es proceder a asesinarlos, a darles muerte, pero con una particularidad, con la particularidad que nos hizo tristemente célebres a los argentinos, que tenía que ver con esta categoría del desaparecido. Por eso nosotros en Argentina hablamos de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque no estaban, como me permito, digamos, parafrasearlo, pero no por ninguna coincidencia, sino porque fue, la verdad, impactante, como lo dijo, que fue el propio presidente de la Junta en ese momento, el presidente de la Argentina, que fue Jorge Rafael Videla, que dijo, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. O sea, no están. Entonces, cuando los familiares, que sabían que había sido detenido uno de sus familiares, pedían por esos familiares, por ese familiar detenido, desde el Estado le contestaban que no sabía, si estaba vivo no sabía dónde estaba, y si estaba muerto tampoco sabía dónde estaba. Por lo pronto, o por lo tanto, lo mejor era considerarlo como un desaparecido. Y esa fue la categoría que en realidad caló muy profundo en la cultura argentina a consecuencia del terrorismo de Estado, porque hasta el día de hoy, como ustedes saben, fueron 30.000 las personas detenidas desaparecidas, y muchas de ellas, la mayoría de ellas, los familiares no pudieron tener, ni lo tienen al día de hoy, a los restos de esas personas, a los restos mortales de esas personas. Imagínense esto de que te digan que un familiar está muerto sin poder ver su cuerpo, ¿no? Uno está configurado culturalmente de tal manera de que la muerte tiene un proceso, digamos, también de adaptación a ella, que tiene que ver con el velar a tus muertos, el poder darle una despedida, independientemente de la religión que tenga cada uno, pero todas tienen alguna forma de cerrar de alguna manera el ciclo de la vida, por la razón que sea, y eso, digamos, de alguna manera también ayuda a la realización del duelo de cualquier persona. Bueno, esto no era posible, no fue posible, porque la dictadura hacía desaparecer los cuerpos de las personas que aniquilaba, y lo hacía de distintas maneras, o bien utilizando fosas comunes de distintos descampados, o de distintos cementerios, incluso de distintos puntos del país, o también a través de lo que fueron los vuelos de la muerte, y otras técnicas, como también tirar cuerpos al río, y al Río de la Plata, o al mar, los cuerpos de estas personas que habían sido detenidas y habían sido torturadas, de alguna manera desaparecían, y nunca los familiares podían contar con el cuerpo y una sepultura, digamos, de esos miembros de su familia. Entonces, lo importante, entonces hasta acá, es volver a este punto de la violación de los derechos que hizo el Estado de modo masivo frente a su población. Por eso eran delitos de lesa humanidad los que cometía el Estado, porque eran destinados a una población civil, a un número indeterminado, digamos, de personas que eran parte de la población del Estado, y que iban a sufrir las consecuencias de no estar alineados con lo que era las ideas políticas y las convicciones de lo que era el sistema gobernante de ese momento, esta dictadura cívico-militar. Voy a hacer un corte aquí por un tema de capacidad del video, y ya sigo enseguida.